algún momento del año pasado, estuve retenido en mi casa durante todo un día y una noche. Mi ciudad sufrió una gran tormenta que encerró a todos en el interior durante casi 24 horas enteras. Las casas y las carreteras se inundaron, y en las noticias incluso hubo informes de que el viento dañaba las ventanas y arrancaba los paneles del techo de las casas. Estaba solo en ese momento, pasando el día en mi teléfono, manteniéndome al día con las noticias y escuchando el caos que ocurría afuera. Alrededor de las 5 o 6, la energía comenzó a parpadear y se cortó por unos momentos. Luego se volvió a encender, pero tal vez solo una hora después, la energía se apagó por completo. Esperé unos minutos esperando que volviera a encenderse, pero después de un tiempo me di cuenta de que probablemente no volvería hasta después de la tormenta. Cuando terminó, me senté en el sofá y comencé a revisar las noticias nuevamente en mi teléfono para ver si había alguna actualización, hasta que alguien llamó con fuerza a la puerta principal. Me asustó el hecho de que fuera tan ruidoso en medio de una tormenta tan loca, pero también porque no estaba esperando que alguien estuviera afuera con este clima. Me quedé donde estaba por un minuto, debatiendo si debía ver quién era. Pero luego pensé que tal vez solo era un vecino que necesitaba ayuda o quería preguntar si no tenía electricidad. Además, todavía era absurdo que alguien estuviera afuera, pero me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie allí. Tal vez había esperado demasiado para comprobarlo, pero al mirar por fuera me invadió una sensación realmente desconcertante. Regresé a la sala de estar y abrí una ventana, dejando entrar una cantidad mínima de luz del exterior. No tenía forma de cargar mi teléfono y no tenía una linterna, así que simplemente me senté allí y miré por la ventana. Entonces, lo juro, escuché una voz afuera. Giré mi cabeza, mirando hacia donde pensé que la había escuchado, pero por supuesto, ya no podía escucharla. Esperé de nuevo. Pensé que tenía que haber sido simplemente el viento haciendo ruidos extraños, así que me di vuelta. Casi justo en ese momento, lo escuché de nuevo. Solo unas pocas palabras rápidas, como si alguien estuviera hablando con otra persona. Me levanté y fui a una ventana cercana mirando hacia afuera. Estaba tan oscuro y lluvioso que realmente no había nada para ver. Aún así, miré hacia la lluvia y un repentino destello de un relámpago iluminó el área por un segundo, y en ese segundo distinguí una figura no muy lejos de mi casa. No tenía forma de saber qué estaba haciendo, ni realmente nada en absoluto. Solo vi una figura por una fracción de segundo, y ahora que estaba oscuro otra vez, no podía ver nada más. Nervioso, cerré las ventanas y decidí subir al dormitorio. A pesar de esto, todavía estaba nervioso por los golpes y el tipo que vi parado en medio de una tormenta tan brutal. Fue difícil no preguntarme qué estaban haciendo o con quién estaban hablando. Pasaron las horas sin que sucediera nada más, solo el sonido de la tormenta afuera mientras estaba sentado en la habitación. Luego, justo cuando empezaba a olvidarlo, un sonido repentino resonó débilmente desde abajo. Era una puerta abriéndose. Podía sentir mi cara palidecer mientras intentaba escuchar, pero casi sentí como si la tormenta se hubiera vuelto más fuerte y supe que no podría escuchar ningún paso. Solo tuve que sentarme allí, en mis propios pensamientos, y esperar horrorizado en la pequeña habitación apenas iluminada. Pasó un minuto y luego otro, y finalmente tuve el coraje de llamar al 911, aunque sabía que tomaría mucho tiempo hasta que llegaran. Desde el momento en que escuché la puerta abrirse hasta el momento en que apareció la policía, habían pasado más de 30 minutos y, sin embargo, no hubo otros sonidos y nadie subió a la habitación en la que estaba. Con todos los policías, lo que encontraron fue una puerta de entrada abierta y huellas de zapatos mojados dentro de la casa.
No había indicios de ninguna intención después de entrar a mi casa. Casi parecía que entraron, miraron a su alrededor por un minuto y luego se fueron. Hasta el día de hoy, no ha habido respuestas a los eventos de esa noche. Esto fue hace casi 5 años. En ese momento vivía en un pequeño apartamento de una habitación. Cuando mis padres compraron una casa nueva, aproximadamente a 1 hora de la ciudad en la que vivía, era una casa de campo realmente bonita y demasiado grande con 1 tonelada de terreno. Pero debido a sus horarios de trabajo y lo complicado que era mudarse a larga distancia, tuvieron que enviar todas sus cosas y hacer que la empresa de mudanzas las dejara aproximadamente 1 semana antes de que llegaran allí para ayudar. Me ofrecí a quedarme durante ese tiempo y asegurarme de que la mudanza estuviera bien. Llegué a la casa el sábado por la mañana, saludando a los de la mudanza y dejándolos llevar todo adentro. Terminaron para el atardecer. Todas las cosas estaban apiladas en las esquinas de las habitaciones. En realidad solo estaba el sofá preparado para que me relajara. Al ver la casa con todo lo que había dentro, realmente puso en perspectiva lo grande que era el lugar. Quiero decir, para mí al menos, se sentía como una mansión. Enormes habitaciones abiertas con largos pasillos vacíos, sin nada más configurado. Fue un poco inquietante. Después de comer algunas sobras de la cena que traje, decidí revisar el patio trasero. Tenía un patio grande con una fogata incorporada y un montón de muebles de exterior al azar esparcidos a lo largo del costado de la casa. Agarré una pequeña silla de jardín y la puse junto a la fogata. Luego me senté y me relajé. La noche era un poco ventosa, especialmente en medio de campos abiertos, pero estaba muy tranquila y pacífica. Probablemente eran alrededor de las 11, y estuve allí al menos durante aproximadamente 1 hora, cuando, de la nada, apareció un hombre en la distancia. Estaba caminando en el campo. Miré hacia donde venía y no vi nada más que tierra abierta. Luego miré hacia donde se dirigía y vi lo mismo. Este hombre caminó todo el camino hasta que la niebla lo cubrió, pero en todo ese tiempo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo allí. Pasaron varios minutos mientras miraba hacia la niebla y seguía pensando en este hombre, cuando nuevamente emergió de la niebla. Esta vez estaba más cerca, caminando por el camino por el que había venido antes. Estaba un poco más cerca que la primera vez, lo suficiente como para que fuera un poco incómodo. Terminé regresando adentro sin querer ser visto. Me quedé adentro durante 1 hora, principalmente desplazándome en mi teléfono, pero también revisé las ventanas un par de veces y no vi nada preocupante. Alrededor de las 12:30, tomé una manta de una de las cajas y la tiré en el sofá. Me acosté y me quedé dormido en medio de la sala. Cuando me desperté, algo inmediatamente me hizo sentir mal. Estaba confundido e incómodo al abrir los ojos y tratar de descubrir por qué me había despertado y por qué me sentía así. Toda la casa estaba oscura y en silencio, y las sombras de las cajas apiladas al azar hacían difícil ver. Pero solo un momento después de mirar a mi alrededor, un resplandor brillante entró en la habitación. Entrecerré los ojos debido al brillo mientras la luz se movía alrededor de la habitación y de repente se alejó. Al abrir los ojos nuevamente, vi otro pequeño resplandor moviéndose fuera de la ventana delantera y de repente se movió nuevamente. Al entrar, la ventana iluminaba toda la sala y brillaba directamente en mis ojos. Cuando mis ojos se acostumbraron, la luz se había ido y la ventana no tenía nada detrás. Me levanté y tomé mi teléfono mientras me acercaba a la ventana y trataba de ver quién estaba ahí afuera, pero ya se habían ido después de haber apagado las luces y haberse desvanecido en la noche brumosa.
No sé quién estaba ahí afuera o qué querían. Mi mejor suposición es que habían visto a los transportistas y estaban tratando de robar el lugar. Fuera lo que fuera, aunque creo que tuve suerte, porque si no me hubiera despertado de la luz, probablemente habría tenido que descubrir sus intenciones de la manera más difícil. Era solo un viernes por la noche normal después de salir de un largo turno de cierre en el trabajo. Preparé una comida rápida en el microondas, luego me conecté a internet con algunos de mis amigos y comencé a jugar. Tomé una bebida energética y algunos bocadillos, Max, y estaba listo para quedarme despierto hasta tarde y disfrutar un rato. Jugamos sin siquiera revisar la hora, pero en algún momento hubo un golpe. Al principio solo les dije a mis amigos que esperaran mientras me quitaba los auriculares y me levantaba, pero cuando me di la vuelta desde mi escritorio, me di cuenta de lo oscuro que estaba por dentro y por fuera. Solo la luz de mi computadora iluminaba la habitación. Me quedé allí entendiéndolo completamente fuera de lo normal que era que alguien estuviera en mi puerta tan tarde en la noche, y fue entonces cuando vi a un hombre mirándome a través de la ventana. Me quedé paralizado cuando lo vi, sintiendo que se me caía el estómago por la inquietud de él mirándome. Entonces el hombre gritó a través del cristal haciéndome una pregunta, pero yo estaba demasiado fuera de sí para entender lo que dijo. Acercándose a la ventana, el hombre repitió, preguntándome si yo era alguien que él conocía llamado Jake o Jack o algo así. No entendí el nombre, pero definitivamente no era yo. Negué con la cabeza, y el hombre no dijo nada mientras se alejaba de la ventana y desaparecía más allá de mi jardín delantero. Un poco conmocionado, inmediatamente cerré las persianas. Luego volví a la computadora y les conté a mis amigos lo que acababa de pasar. Al principio ni siquiera me creyeron, pero creo que escucharon el temblor en mi voz cuando comenzaron a hacer muchas preguntas, lo que solo me asustó aún más. Seguí su consejo y me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas y luego también cerré las ventanas, lo cual nunca me había molestado en hacer antes. Luego me aseguraron que todo estaba bien y volvimos a lo que estábamos haciendo. Pasó un par de horas y, sinceramente, me había olvidado por completo de lo que había sucedido. Creo que supuse que si hubieran hecho algo, habría sido justo después de que él apareciera, pero entonces un fuerte golpe detrás de mí casi me sacudió. Esta vez me levanté de la silla, y definitivamente fue desde la puerta principal. Le dije a mis amigos, susurrando por el auricular, que viera quién era, y que simplemente llamara a la policía y hiciera lo que me decían. Caminé silenciosamente hacia la puerta y miré hacia el porche. Era él otra vez, parado allí y esperando que yo respondiera. Lo miré por un minuto y, extrañamente, él seguía mirando a su derecha como si estuviera mirando algo o alguien. Retrocedí y tomé mi teléfono, llamé a la policía y les susurré lo que estaba pasando. Se escuchó otro golpe mientras regresaba a la puerta, y miré hacia afuera y vi al hombre mirando hacia un lado nuevamente. Luego hizo un pequeño gesto con la mano antes de tocar una vez más. Pero la noche estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera escuchar los pasos de alguien más moviéndose hacia el costado de la casa. Seguí el sonido con mis ojos hasta que se detuvo justo debajo de una de las ventanas. Vi que el vidrio se movía ligeramente hacia arriba antes de quedarse atascado en la cerradura y volver a caer. Lo intentaron de nuevo, pero la ventana no se movió. Después de esto, probablemente pasó un minuto entero en el que no escuché nada. Simplemente me quedé allí y escuché al operador informarme sobre la llegada del oficial mientras miraba por la ventana. Entonces, un sonido sordo vino desde fuera de la ventana, como si algo estuviera encajado en la madera. Pude ver todo el marco alrededor del vidrio moviéndose mientras retrocedía y trataba de pensar qué hacer. Pero de repente, una serie de pasos corrieron desde la puerta principal hasta la ventana lateral.
seguido por ambos hombres huyendo solo un momento después. Vi las luces rojas y azules parpadeantes que entraban por las ventanas. En cuanto a lo que pasó después, no había mucho. La policía no tenía nada de qué enfadarse. Les di una descripción detallada de uno de los hombres, pero eso no fue suficiente. Sin embargo, ha pasado más de un año desde esa noche